Espero que estén muy bien hoy día. Bueno, la clase de hoy más que nada es para que pueda reforzar un poco los conceptos de descripción y análisis del cargo. Para ello explicarles, ¿cierto?, que de acuerdo a lo que habíamos conversado en la clase anterior, la descripción tiene que ver con los aspectos directamente internos de un cargo y el análisis del cargo tiene que ver con los requisitos que nosotros le vamos a exigir a la persona que va a ejercer ese cargo. Entonces hoy día, de forma muy breve, vamos a hacer una revisión de qué consiste la descripción de cargo, cuáles son sus principales elementos, y lo mismo para el caso del análisis del cargo. Entonces, en el caso de la descripción del cargo, lo primero que nosotros tenemos que atender como elemento, y ustedes también lo pueden revisar en el PPT que les he compartido, es que el primer punto que hay que desarrollar es el punto de identificación. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de identificar dónde va a estar ubicado el cargo. Y para eso tenemos que indicar cuál es el nombre del cargo, a quién va a supervisar el cargo, ¿ya?, a quién va a reportar el cargo, cuáles son el número de personas que tiene bajo su disposición y, cierto, también la dirección o la unidad en la cual se va a desempeñar. Eso es lo que es la identificación del cargo. Como segundo punto, tenemos el objetivo del cargo, en donde tenemos que indicar el fin último para el cual existe este cargo, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un asistente contable, ¿ya?, el objetivo del cargo podríamos decir que es la realización de tareas administrativas contables con el propósito de apoyar al Departamento de Administración y Contabilidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen el perfil de cargo y específicamente el objetivo del cargo de un experto en prevención, ustedes podrían decir, por ejemplo, ustedes son los expertos, yo no, de que el objetivo del cargo es establecer las medidas y políticas preventivas y de accidentes laborales en la unidad tanto de la empresa tanto. ¿Ya? Eso es un ejemplo de un objetivo. Si ustedes se fijan, es en términos generales que lo que hace el cargo finalmente. Después tenemos las funciones del cargo, ¿ya?, en el cual ustedes tienen que indicar qué es lo que hace la persona y cómo lo hace. Es muy importante tener esa claridad. No basta con decir, ¿cierto?, por ejemplo, ingresar una factura, que decir ingresar una factura a través de una plataforma, de un soporte o de una página web, etc. Entonces es muy importante el decir el qué y además informar el cómo. Es sumamente relevante que eso también exista cuando informamos las funciones que tiene el cargo respectivo. Y por último tenemos la coordinación como cuarto elemento dentro del descriptor del cargo. Y la coordinación tiene que ver con que nosotros también tenemos que darle la certeza al trabajador que va a ocupar la vacante de que él, cuando tenga que realizar algún tipo de actividad o algún tipo de función, debe saber con quién hacerlo o con quién coordinarse para poder dar cumplimiento a esa tarea. Entonces es muy importante que en una tabla como la que ustedes pueden ver en el PPT se indique, ¿cierto?, cuál es la actividad que desarrolla la persona y con quién debe coordinarse para poder darle cumplimiento. Y en ese sentido es muy importante tener claridad de cuáles son las unidades y personas que conforman la organización. Entonces, si ustedes se fijan, en breves minutos ya podemos entender cómo se desarrolla una descripción del cargo, y ahora nos corresponde ver, ¿cierto?, la segunda parte, que es el análisis del cargo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y el análisis del cargo, tal como mencionábamos, tiene que ver, ¿cierto?, con lo que le vamos a exigir, en este caso, al profesional que va a llegar a ocupar la vacante. Y por ello es que es muy importante que definamos cuáles son los criterios que nosotros le vamos a exigir. El primer punto, el primer elemento, tiene referencia con los requisitos intelectuales. Es decir, cuál es la formación académica que nosotros le vamos a exigir a la persona que va a desempeñar el cargo, ¿ya? Después también tenemos que definir cuál es la experiencia que le vamos a exigir a la persona. 2 años de experiencia, 1 año de experiencia, 5 años de jefatura, experiencia general laboral, o si le vamos a pedir también algún tipo de experiencia específica para el cargo, en fin. También tenemos las aptitudes, qué tipo de aptitudes le vamos a exigir a la persona, orientación al logro, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de trabajar bajo presión, capacidad de trabajar bajo crisis, en fin. Y también, ¿cierto?, tenemos lo que es la adaptación al cargo. Es decir, indicar, ¿cierto?,
establecer si esta persona va a tener que trabajar bajo un sistema de turnos, va a tener que trabajar viajando, va a tener que trabajar con un traslado de ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los requisitos intelectuales tenemos que definir también 4 subelementos que lo hemos ya mencionado, ¿cierto? Que tiene que ver con la instrucción básica o la formación académica, la experiencia necesaria para el cargo, la adaptación al cargo y las aptitudes necesarias para poder desempeñarse en el cargo. Cuando hablamos de aptitudes también lo podemos asociar a competencias. Después tenemos como segundo elemento los requisitos físicos, es decir, ya que de cierta manera aspecto, capacidades o características físicas debe contar la persona que ejerza el cargo. Y ahí nosotros, ¿cierto? Que ahí tenemos que hacer también una división de subelementos, como por ejemplo, ¿cierto? El esfuerzo físico necesario, en la cual nosotros tenemos que determinar cuánto tiempo y cuánto desempeño físico debe desarrollar la persona al momento que ejecuta un cargo. Por ejemplo, el caso de una persona que trabaje como peoneta, ¿cierto? En la feria. Ustedes saben el nivel de carga que tiene que soportar, durante cuánto tiempo, entonces ese trabajo tampoco lo puede desarrollar cualquier persona. Entonces es muy importante definir, dependiendo del cargo que tenemos nosotros, si va a requerir algún tipo de esfuerzo físico importante o no. Después tenemos, ¿cierto?, la capacidad visual como subelemento. Si una persona va a trabajar con constante revisión de datos a través de plataformas, a través de tablas dinámicas, de planillas de Excel, y va a estar todo el día en eso, es muy importante, ¿cierto?, también que cumpla con ciertas características visuales, ¿ya? Otro punto tiene que ver con la destreza o habilidad, ¿ya? Esto generalmente está asociado a las Fuerzas Armadas, a la PDI, a Carabineros, quienes establecen, ¿cierto?, pruebas con puntajes para poder evaluar la destreza y las habilidades que tienen sus postulantes. Y por último, ¿cierto?, dentro de este elemento tenemos la complexión física o la contextura física, ¿ya?, que tiene más que nada que ver con la naturaleza del trabajo. Si nosotros, por ejemplo, requerimos contratar a un artista circense, no vamos a contratar a un perfil como el de La Roca, ¿cierto?, que mide 1,90 m y pesa más de 100 kilos. Entonces también nosotros podemos definir criterios en base a la contextura física que requerimos para que se desempeñe un determinado trabajo, ¿ya? Después tenemos como siguiente elemento, como tercer elemento, las responsabilidades implícitas, ¿ya? Y las responsabilidades implícitas tienen que ver, por ejemplo, con aquellas cosas que yo al momento de ejercer un cargo tengo que hacerme sí o sí responsable. Son responsabilidades que vienen por añadidura a lo que yo ejerzo dentro de mis funciones. Por ejemplo, si yo soy jefe del área financiera, inmediatamente tengo que saber que como una responsabilidad voy a tener dinero a cargo o activos financieros, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar como experto en prevención, inmediatamente tengo que saber que voy a tener a cargo la seguridad de los trabajadores. Entonces es muy importante también dejar establecido esto dentro del perfil de cargo. El qué responsabilidad voy a tener también añadida a mi jefatura o a mi cargo en específico. Y por último, ¿cierto?, tenemos el último elemento, que son las condiciones de trabajo. Y este tiene 2 subelementos: el ambiente de trabajo y los riesgos asociados. En el caso del ambiente de trabajo es muy importante definir si el cargo se va a desempeñar en un ambiente de oficina o en un ambiente de terreno. Y en el caso de los riesgos es muy importante, acá esto yo se lo digo siempre a mis alumnos del área de recursos humanos, de administración, que es muy importante que se puedan asesorar de ustedes como expertos para definir, ¿cierto?, o categorizar a qué tipo de riesgos se puede exponer una persona. Por ejemplo, una secretaria uno puede decir que se podría exponer a muy pocos riesgos porque está en una oficina. Sin embargo, ella tiene riesgos asociados a enfermedades profesionales, como por ejemplo la postura, tendinitis, problemas visuales. Entonces también es muy importante dejar en claro, independientemente del tipo de cargo, a qué riesgo se puede exponer y en qué nivel: grado mínimo, grado medio o grado mayor. Así que eso también es muy relevante. Entonces, habiendo revisado, chiquillos, lo que es la descripción más el análisis del cargo, tenemos un conjunto y eso se llama perfil de cargo. Entonces, cuando a ustedes se les pida elaborar un perfil de cargo, tienen que inmediatamente asociarlo a elaborar la descripción y de forma continua, ¿cierto?, elaborar el análisis. Con eso trabajado, con eso realizado, ustedes ya tienen su perfil de cargo.
Espero les haya quedado claro, chiquillos, y quedo atento a cualquier consulta que ustedes quieran realizar por intermedio del grupo WhatsApp o por intermedio también del correo. Nos vemos y el próximo lunes ya en clases estableceremos ciertos los lineamientos para nuestra EP1 a desarrollar el próximo día miércoles 22. Un abrazo, que estén muy bien.